Hola, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buen momento cuando sea, como bien repetimos por acá en las emisiones de Gente Común, para que ustedes estén en contacto desde cualquier parte del mundo. Hoy estamos, como siempre, enlazados desde acá, desde la ciudad de Los Mochis, en México, y hasta el sur, muy al sur del continente, hasta Buenos Aires, con el que es el Vasco, es nombre vasco y de apellido Hereje. Vasco, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Sí, Vasco Hereje me llamo. Mira, qué casualidad que justo hice el podcast de los herejes, porque me vino muy bien por mi apellido. Pues ¿Cómo estás, querido? ¿Bien? todo bien, saludándote hasta allá y bueno, ya hablando un poco más en serio, pues tu nombre original es otro, pero la gente te ubica porque ya muchos te tienen puestos en la mente con el podcast que a mí me fascina, que son Con los Herejes, pero tu nombre es otro. Sí, yo soy Alejandro Vázquez Azpilicueta. De Ujú. Azpilicueta viene lo de Vasco, que es una historia graciosa que alguna vez creo que conté en herejes, que es que a mí en realidad nadie me decía Vasco. Vasco es un apellido que, un apodo que ha estado en mi familia de toda la vida, a mis tíos, a mis abuelos, pero a mí no me decían así. Lo que pasa es que como en herejes había otro Alejandro y teníamos que encontrar la forma de dividirnos, busqué un apodo que fuera fácil de identificar para el público y además yo soy muy, muy fanático de la causa vasca, Claro. entonces mis abuelos eran separatistas y tengo toda una historia con eso, entonces me pareció un apodo apropiado si me iba a ser conocido en otro lugar, porque Herejes es netamente mexicano, pese a que yo estoy acá en Buenos Aires. Y que te ha dado una presencia, como bien lo acabas de decir, porque por ahí he visto un poco las transmisiones de ustedes, digo, las he visto mucho, pero un poco cuando han mencionado las cuestiones estadísticas, que básicamente la mayoría de la gente que te conoce a vos de esa manera es acá en México, ¿no? Como el grueso de la gente que Sí, escucha sí, los herejes. es abrumador eso, o sea, si vos mirás los números de mi Instagram, por ejemplo, el 85% más o menos se divide entre México y los Estados Unidos, que sabemos que el público de los Estados Unidos en realidad son mexicanos o descendientes de latinos. En Argentina es apenas el 5% y yo realmente lo veo reflejado eso en que, por ejemplo, la última vez que fui a México, en diciembre pasado, me paró gente en la playa en Tampico o en la Ciudad de México, cosa que acá en Buenos Aires no me pasaría nunca, ¿no? Me pasó hace poquito porque lo acompañé a Carlos Vallarta a su show, que lo llevé y que estuvimos juntos un par de días. Y entonces en el show de él me pidieron un par de fotos, gente que lo sigue a él, obviamente, y que por seguirlo a él conoce herejes, pero si no, en Argentina no me conoce nadie, cosa que está muy bien porque puedo llevar mi doble vida tipo Batman y acá ser el abogado serio y para los mexicanos ser el payaso que hace herejes. Y por ahí supongo que también te da satisfacción, pienso yo, poniéndome un cacho en tus zapatos, cuando llegas a un lugar y te saludan, te piden una foto y tal, pero que no tiene que ver, creo, por el solo hecho de ser popular, sino porque sentís que llega lo que haces, ¿no? Que dices, ah, mira esto, lo que Sí, hago le pega a yo gente, creo que ¿no? es, yo creo que es 100% por eso. Claramente no es por lindo, así que tiene que ser por otra cosa. Con todo y esta barba. Y claramente el contenido, obviamente no somos un podcast gigantesco, pero en la gente que nos sigue con mucha atención y con mucho interés y con mucho cariño, y en eso se refleja eso, ¿no? Que vos ves que después la gente que te reconoce, que la verdad me sorprendió porque en un país tan grande, si bien tenemos números interesantes en un país tan grande como es México, parecía imposible que ocurra y ocurrió varias veces y te sentís gratificado porque lo que te dicen es que los ayudás, que les sirve, y esos son los mensajes que recibimos todo el tiempo también. Y ayer justo grabamos un episodio muy lindo con Lolo, con Eduardo Espinosa de Leyendas Legendarias, Sí, sí. y que ellos sí son unos monstruos y que por suerte tenemos una muy buena, muy linda relación. Nos quedamos 4 horas hablando ayer después de grabar y ellos nos contaban la monstruosidad en la que se convirtieron, pero que también es por lo mismo, es por el contenido intelectual. Entonces eso es muy gratificante y aparte creo que queda en el tiempo. Y es algo que nos gusta de herejes como el contenido nuestro. Vos ves que no para de crecer el número de un episodio viejo, se sigue mirando porque trabajamos en que sea temporal, justamente para eso, para que la gente pueda tener un contenido que cuando quiera buscar información, quizás alguien casual, no sé, quiere saber algo sobre los mormones o sobre
lo que sea, qué sé yo, minimalismo, por decirte un par de temas nuestros, no tiene que ver con el contexto del momento, sino con el interés que puede generar el tema, ¿no? Y lo que va haciendo también un vínculo pues más auténtico, ¿no? Entre ustedes y la gente que sigue sus contenidos. Y pasando para eso y avanzando desde esa parte, antes de brincar, porque nuestra agenda para hoy son hablar de herejes, porque nos interesa mucho y la gente que tenga contacto con este canal, y después con la historieta. Pero previo, antes de salir de ahí, ¿cómo llegaste? Porque creo que oye, fuiste como, digamos, viniste de una segunda tanda, ¿no? Como que no fuiste desde el inicio con el proyecto. Totalmente. La cosa es así. Bueno, si hay gente escuchando que oye herejes, sabrá que mi mujer es mexicana, Silvia es mexicana, nos conocimos viviendo en España los dos y vive acá en Buenos Aires hace 14 años, producto de todos mis intereses y de las cosas de las que siempre me gustó hablar. El hermano de ella, que comparte intereses intelectuales conmigo y que es un amigo realmente, mi cuñado Juanelo es un amigo y lo quiero muchísimo. Cuando se formó un grupo, entre Tampico y la Ciudad de México y un poco Monterrey, se armó un grupo que se llamaba Herejes, nosotros les robamos el nombre, de amigos, pero que no eran todos amigos entre todos, para hablar de cuestiones de ateísmo, de pensamiento crítico en WhatsApp. Y él me agregó a mí, el único no mexicano, el único no mexicano del grupo. Y bueno, vos que escuchás herejes sabés cómo soy yo, que no me cuesta integrarme. Enseguida me puse Sos un tipo cohibido. Sí, soy tímido. Entonces enseguida empecé a hablar mucho, mucho en ese grupo, a hacerme muy buenos amigos, a un punto en el que era el grupo en el que más hablaban durante la semana en WhatsApp, mucho más que de mis amigos de Buenos Aires, porque Después estaban quejando, ¿quién trajo este chabón? No, pero todos hablábamos mucho. Sí, después se deben haber arrepentido. Cuando empecé a mandar nudes. Pero mías, ¿no? Por supuesto, nunca mandaría de nadie más. Pero ese grupo estuvo como 2, 3 años en los que intercambiábamos muchas cosas. Ellos se empezaron a juntar en persona, que yo obviamente no podía. Y en uno de esos viajes que se juntaron en persona, Bobby le dijo a Alejandro que tenía hace mucho tiempo la intención de hacer un podcast. Ya lo había dicho antes en algún momento Bobby, y ni sabíamos lo que era un podcast, los demás. Y ahí reafirmó esa idea. Y a Alejandro le gustó, y cuando se juntaron todos, lo sugirió, nadie dijo que sí. A Lola Montalvo, una bióloga, una fenómena, amiga también, que ahora tiene un podcast que se llama Ciencia al Chile, dijo que sí y empezaron herejes, con un formato mucho más serio, mucho más ceremonioso, si se quiere. La profundidad del contenido creo que era la misma, pero con un encare mucho más serio. Y yo, como ya era amigo de ellos y todo, lo empecé a escuchar desde el día 1 y les hacía permanentemente comentarios. O sea, yo lo empecé a escuchar el día del estreno, estrenaban los domingos, y yo les hacía comentarios de tal cosa, tal otra, les aportaba cosas, incluso algunos episodios se los sugerí yo. Hicieron esa tanda de episodios, que serán unos 22, 23 episodios, entre enero y agosto y julio de 2022, y Lola se va para hacer su propio podcast y otros proyectos que tenía más enfocados en ciencia. Porque la realidad es que en Herejes no se hablaba tanto de ciencia. Y cuando se va Lola, me dicen a mí, yo les digo, no, la verdad que no, los tiempos son complicados, la diferencia de horario. O sea, básicamente sabía todos los quilombos que me iba a meter, que me terminé metiendo, y les dije que no. Y Lola, que se iba, fue la que me terminó convenciendo de que tenía que ser yo. Y acepté, hablé con mi mujer, le dije, mira, probable una vez por semana, ahora casi son 3 veces por semana, pero una vez por semana, no sé qué, bueno, me dijo que sí. Y ahí fue que entré y pasé de ser fan, porque yo los escuchaba siempre, a ser parte de Herejes, y como tengo una personalidad muy hiperactiva, hoy prácticamente digamos que soy el productor ejecutivo, además de ser uno de los conductores, porque me encargo mucho de sugerir, no sugerir los temas, los sugerimos los tres, pero el orden de los temas, de conseguir los invitados, de aportar algunas ideas, los cambios de estructura. Por eso a veces se ve que los otros dos me dicen que estoy enfermo de poder,
Es un poder que ellos me cedieron y que yo como argentino nunca iba a decir que no, que se aguanten. Pero para linkear con el tema, el segundo que tenemos para esta sesión, hiciste un poco lo Mark Waid, ¿no? Llegaste a decirle a las editoriales, ¿no? Y de repente quítense que voy. Algo así, exactamente, exactamente, algo así, pero ya soy Stan Lee, ya en cualquier momento va a decir, Vasco presenta en todos los episodios Herejes el podcast, ¿no? Vas a aparecer como los monitos de South Park, tu cara en todos los episodios moviéndose por la pantalla. Exactamente. Es una dinámica muy buena entre los tres, somos muy amigos, nos queremos mucho. Ahora cuando pudimos vernos en diciembre fue un disfrute que no queríamos que se termine, nos sentíamos como tres chicos chiquitos, ni siquiera adolescentes, porque estábamos muy, muy contentos los tres de estar juntos, y por eso las fotos que se vieron tan graciosas abrazándonos y molestándonos uno al otro, que es algo que hacemos permanentemente los tres, molestarnos, porque tenemos una madurez mental de 12 años. Entre los tres. Entre los tres sumada. Sí, de hecho, un chiste que corrió esos 20 días que estuvimos juntos era si el público escuchara las conversaciones que tenemos, no escuchan más herejes, porque dicen que son las estupideces que hablan estos tres, no tienen nada que ver con el pensamiento crítico, pero sí, nos queremos un montón y disfrutábamos. Ayer, como te decía antes de empezar, grabamos hasta las 3 de la mañana y porque en un momento uno tiene que decir hay que irse a dormir. Pero conocimos mucha gente maravillosa en el camino y está buenísimo, estamos súper contentos. Y los números acompañan, las empresas aparecen, así que la verdad que es algo que lo valoramos mucho y la pasamos muy bien. Qué brutal, ¿no? Cuando uno se topa con esas situaciones y te quedas como flasheando, ¿no? Porque como nene, como bien lo dices, descubres nuevos amigos en el parque y empiezas a sentirte mucho más emocionado y motivado por hacer cosas. Yo creo que eso no se hubiese dado si no hubiésemos nacido en esta actualidad hiperconectada, inclusive lo que está sucediendo hoy, que yo me estoy conectando hasta allá y vos hasta acá, desde Buenos Aires y México. Y hablando del tema, para que vayan agregando, ¿no? Igual vamos a poner aquí en la descripción el link para que busquen a los herejes, pero el tema que queríamos también conectar y volviendo a eso de hablar de la infancia, ¿vos creciste con historietas o también eso llegó un poco más tarde? No, toda la vida. Quizás tuve un impas en la adolescencia, pero yo empecé a leer cómics desde que empecé a leer. Yo empecé a leer con cómics, de hecho siempre cuento la historia de que yo me enteré que los Reyes Magos no existían, leyendo Mafalda. Cuando tenía 6 años, yo ya leía Mafalda y hay un episodio en el que el padre les está escondiendo los regalos y me acuerdo, como si estuviera en este momento, me acuerdo de mi llanto y mis gritos de me mintieron a mis papás porque me enteré por Mafalda. No tenían ningún plan todavía de decírmelo. Yo me acuerdo de ir, vos que viviste en Buenos Aires, conociste las librerías de saldos en la Avenida Corrientes. Claro, Para los que no conocen, son librerías en las que se venden libros nuevos, pero en el fondo están todos los libros viejos y revistas y todo a precios muy económicos. Sí. Y yo iba con mi mamá, que siempre me llevó desde muy chico, yo leo desde toda la vida y nunca paré de leer, y me compraba la Superman de Editorial 5, de la editorial española, que yo tengo, por ejemplo, toda la tirada de cuando se relanza Superman en el 85, yo la tengo toda de 5, que la tengo hasta hoy. Todos esos primeros números de Jürgens los tengo todos de la época que me los compró mi vieja en el sería 89, 90, ponele, en librerías de saldos. Siempre, toda la vida leí cómics, con algún impas, te diría entre los 15 y los 20, en los que, como todo prejuicioso intelectualoide, creí que era una etapa superada y los dejé para después retomarlos con más fuerza que nunca. La ventaja, mi madre es una acumuladora compulsiva, pobrecita, no de esas que las encuentran enterradas en basura, pero guarda todo, o por lo menos todavía no, vamos a darle 20 años a ver qué pasa, todavía es joven, pero tengo todas mis historietas de la infancia, las tengo, todas. Entonces, mi colección es una acumulación de Massingers y Astro Boys y Supermans y Batmans,
junto con todo lo que después fui comprando en la vida adulta, que fue para otro lado, ¿no? Algo que también voy a aprovechar que lo acabas de nombrar, y lo había notado, lo tengo justo aquí, dije, le voy a preguntar a Vasco, porque siempre me quedó un dato que nunca le pregunté a alguien de Buenos Aires, hablar del término, escuchaba los tacos de cinco. Los tacos de cinco eran, entendí, como un compilado, ¿no? De grapas. Claro, ¿Cómo, qué era claro. eso? Nunca lo entendí. A mí nunca me gustaron los tacos. Yo siempre preferí las grapas o los issues. A mí me gusta usar la palabra issues, como que grapa siempre me suena a la bebida alcohólica. Los que somos descendientes de italianos, la grapa es una bebida alcohólica. Pero lo que hacía Cinco desarmaba los issues y los pegaba en unas, no tengo ningún taco acá, en unas ediciones muy feas que eran compilaciones de 4 o 5 números. Entonces un taco eran 5 issues más o menos, era como un TPB, pero rústico. Era un TPB en lo que habían hecho era desarmar los issues y volver a pegarlos con una tapa nueva que te decía los issues que se correspondían. Y eran muy, muy comunes en España y a nosotros nos llegaba de 5 acá. Y claro, acá en Argentina se coleccionaba 5. Después hubo una época en la que se coleccionó Editorial Perfil de Argentina, compró los derechos de DC y sacaba todas las líneas con una que es muy mítica, que los invito al público a googlear, que es Flushman, porque Flash estaba registrado como una revista de actualidad, entonces a Flash no le pudieron poner Flash, entonces en Argentina se llamaba Flushman. 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 Después te mando una imagen. Y vos sabés que son objetos de colección. Se venden bastante caras las colecciones completas de Flushman. Mandala para incluirla aquí en la edición. Dale, ahora después te mando. Y por ejemplo, yo con Perfil tengo el hecho mítico de haber leído La muerte de Superman. Y la edición de La muerte de Superman de Perfil era superior a la de 5 y era superior a la de, ¿cómo se llama? La editorial mexicana. Vid, editorial Vid. A la de Vid. Vid llegó después en los 90, mediados de los 90. Yo, por ejemplo, los cómics de los Simpsons los tengo todos de Vid, pero acá preferíamos 5. 5 era como lo mítico. Me quedé, ¿no?, con algunos comentarios que hiciste cuando que le mencionaste como una alusión a superé los cómics. A veces nos pasan algunos, yo me considero también en esa parte, ¿no?, donde dices, bueno, esto ya queda para cuando uno es más chavito y lo vas como desechando, pero comienza uno a darse cuenta, o por lo menos ese es mi caso y por eso estamos acá, que la historieta es más amplia, ¿no? Y yo lo que noté cuando estuve ese tiempo, que no fue tanto, pero sí alcancé a conocer algo de la cultura bonaerense, y en especial de la historieta, que la historieta era otra, era muy distinta a lo que acá como mexicano muchos entendemos que son, como muchos mexicanos que tenemos esa presunción de convertirnos en gringos, entonces vamos recibiendo todo lo que viene de allá y que es comúnmente superhéroes, pero Argentina como que tenía otro Franco que llegaba como de Europa e incluso generaban cosas ellos mismos desde ahí, ¿no? Sí, Argentina es, si vos lo analizás, y esto a veces no se sabe, pero Argentina es el 6º productor de historieta del mundo. Sí, sí. Grandes autores, grandes editoriales. Y lo que pasa, porque a mí me pasó eso porque justo me tocó los fines de los 90 en los cuales las editoriales argentinas estaban en crisis. Pero probablemente si yo hubiera nacido en otra época, por ejemplo mi papá, que es un lector de historieta, o fue un gran lector de historieta, siempre leyó a los autores argentinos, y los autores argentinos son maravillosos. Desde Héctor J. Oesterhel, el creador del Eternauta, algo que si no lo leyeron, se lo recomiendo a todos casi como lectura obligatoria porque es una maravilla. Pasando por quien yo creo que es el autor, y te voy a mostrar un libro que traje, el autor argentino más interesante de todos, que es Carlos Trillo. Acá tengo, esto es Peter Kampf, lo sabía, esto es Trillo con Mandrafina. Pero Trillo escribió, porque no dibujaba, escribió para todos los grandes dibujantes argentinos y era un escritor compulsivo. Debe tener 200, 300 obras distintas, Trillo, pese a que murió muy joven, y todas son maravillosas. Esta, por ejemplo, es una ucronia, Peter Kampf lo sabía, es una ucronia en la que te cuenta qué hubiera pasado si Hitler, en lugar de ser líder del ejército y del gobierno alemán, hubiera seguido con su carrera de artista y se hubiera convertido en dibujante de cómics. Y entonces hubiera trasladado todo su
toda su teoría de la superioridad racial y del odio hacia los judíos a una historieta. Entonces, ¿qué hubiera pasado? Lo que estudia ese libro, que es maravilloso, es a veces la influencia de los efectores culturales es aún más fuerte que la influencia de los políticos. Entonces es muy, muy, muy interesante. Y esos tipos estaban, o sea que yo podría haberlos conocido y no considerar la historieta como algo infantil. Pero me di cuenta después porque justo se vivió un momento en los 90 en que todo era importado, que los autores argentinos les costaba mucho poder producir su obra y que se viera. Pero Competir. sí, lo que vos decís es real. La historieta en Argentina es muy fuerte, goza de muy buena salud, hay autores maravillosos, los subo siempre. Hay una escuela de historieta argentina, de hecho, grandes autores europeos vinieron a estudiar a Argentina. El corto maltés fue inventado en la Argentina cuando él vivía acá y trabajó. Hugo Pratt trabajó para guionistas argentinos. La historieta argentina tiene una cultura propia que sí, como vos decís, tiene una influencia europea muy fuerte y además ha influido Europa porque grandes autores argentinos, la mayoría, salvo algunas excepciones que han trabajado para DC y Marvel, la mayoría han trabajado para Europa. Y eso yo encuentro una coincidencia en uno de los episodios por acá de Gente Común. Estoy hablando con Francisco Ceballos, el tocayo, que hablamos, es un coleccionista mexicano y entre sus partes de los elementos que tiene como colección había juguetes y entre ellos la historieta. Y en ese episodio, que igual lo colgamos por acá abajo, hablábamos de cómo la historieta mexicana no era tan compleja, pero como la historieta en el siglo pasado, mediados del siglo pasado, en los países donde llegaba o donde se instalaba en las culturas populares, formaba incluso una especie como de inconsciente colectivo de verse a sí mismo reflejada. Yo ahí mencionaba a Kino, ¿no? Que podemos decir de Kino, que era brutal, que llegaba a toda Latinoamérica, pero a mí lo que poco que he indagado en el sentido histórico, en México se fue más como para el lado de la historieta, de la comedia, de algunas cosas como más infantiles, adaptaciones de las películas o de series televisivas a la historieta, y en el caso de Argentina me parece que ahí sí se la tomaron como con una sofisticación, ¿no? Yo siempre hago paralelismos con el cine, como el cine también refleja un carácter social de cada país donde se va generando, aunque tenga influencias fuertes. Argentina se la tomaron así de en serio, voy a usar ese término, y comenzaron a tener unas obras brutales que incluso por aquí vamos a mostrar algunas de ellas. Y decías, yo siempre fui muy enamorado del trabajo de Breccia, por ejemplo, en el campo también de la plástica, ¿no? Por supuesto, un monstruo. Breccia, uruguayo de origen, pero con toda su formación en la Argentina, el padre, porque después el hijo sí es argentino, que sigue dibujando. Pero tenés un montón, y lo que pasa es que la tradición argentina, si bien está muy influida por todo el dibujo satírico ahí sí, de los Estados Unidos, y acá había grandes revistas a fines del siglo XIX, que todavía se pueden conseguir ejemplares, como la Caras y Caretas, en las que los dibujantes tenían un trabajo preponderante. Y después tenés a tipos como Dante Quinterno, el creador de Patoruzú, que hizo un trabajo no solo por su historieta, que quizás era infantil, pero en realidad no, porque todos consumían la historieta, el público se hizo a la historieta y eso retroalimentó. Vos, cuando salía una tirada de Patoruzú, un número nuevo de Patoruzú en la década del 30, en la década del 40, se agotaba en las 24 horas que salía. Era un consumo nacional. Y Dante Quinterno fundó una editorial y entonces de ahí salieron grandes historietistas. También siempre tuvo mucha fuerza, y esto sí se emparenta con los Estados Unidos, las historietas de los dailies, las historietas, las tiras para los diarios, siempre tuvieron mucha importancia en la Argentina, siempre tuvimos mucha creación propia, no éramos tanto de comprar de afuera, si bien se compraba, pero había muchos autores argentinos, lo sigue habiendo, Fontana Rosa, tipos que además escribían literatura y escribían cómic. Y sí, se han tratado temas muy profundos, se han tratado temas vinculados con la dictadura militar, vinculados con los golpes de Estado, vinculados con las guerras. El historietista goza y gozó siempre de un lugar en la cultura. Lo que pasa es que tenía que pasarse el tamiz del prejuicio del consumidor, que a veces se lo trataba, e incluso ahora cada vez menos, pero se lo sigue tratando como una literatura menor.
pero sin duda hay una historieta en Argentina, también en Uruguay, que hay autores maravillosos, que no se repite en otros lugares. Yo que soy un coleccionista y tengo cómics de Chile, de Perú, de Colombia, de México, de Brasil, vos ves que el caudal de producción argentino era exponencialmente más grande y al nivel de Bélgica o de Francia o de los Estados Unidos, ¿no? Y además sumándole ahí, para bien o para mal, cosas que yo desde afuera las ubiqué desde hace tiempo, plataformas como La Fierro, ¿no? Que era una publicación que compilaba gente, te digo, o sea, cada quien sabrá cómo se relacionaba con ese tipo de publicaciones, pero siempre presente, y ahí convocaba para que muchos de ellos, inclusive si a lo mejor entraban a La Fierro y les iba bien o mal o como fuese, se animaran y empezaran a sentir que tenían la posibilidad de autopublicarse, y eso de alguna manera engrasaba el sentir del historietista, ¿no? Sí, sí, y hubo en los 70s y 80s una industria editorial de la historieta, con revistas como Scorpio, como la propia Fierro, como luego la Superhumor, que convocaban autores, que los contrataban por línea y que se permitía, se producían millones de historias, la Villiquen, la Anteojito, para todas las edades, pero había una industria de la historieta en esa época, porque las revistas en los kioscos gozaban de muy buena salud. Hoy eso no existe más. Hoy la Fierro, que han intentado revivirla varias veces, ahora hace poquito yo estaba suscrito, volvió a cerrar. Hoy el consumo es por otro lado, pero Argentina pasó de eso a que hoy tenemos muchas comiquerías en la ciudad de Buenos Aires y en muchos lugares de Argentina, cosa que antes no existía y que sí le dan un lugar a la historieta argentina, y hay editoriales muy buenas como Casa de las Ideas y varias más que hacen, perdón, Hotel de las Ideas, que hacen mucho por la producción nacional, incluso reeditando cosas viejas o cosas argentinas, pero que solo habían salido en Europa. Y la verdad que están buenísimas. Yo pocas veces compro algo de un autor de acá que no me guste. La verdad que la calidad es muy, muy buena. Por eso lo sigo asociando a que se la toman en serio, ¿no? O sea, de verdad, como el que se arriesga y pone toda su guita para hacer una película, por eso lo asocio al cine, y te quedas comiendo arroz 3 meses, pero dices, yo quiero hacer esa película. Me parece que es un poco también parte de la actitud o la idiosincrasia del bonaerense o del argentino en general, que dice, me la juego con todo, y termina haciendo cosas brutalmente buenas. Y ahí hablando en una amplitud de la cuestión historietística, ya como para hacer un panorama general, ¿tú cómo ves, si lo ves a favor o en contra, o cuáles son sus bondades de que ahora la historieta sea tan popular, pero, y con ese pero, desde la cuestión del entretenimiento en Hollywood y el streaming? ¿Crees que eso es a favor o juega en contra? Yo creo que es a favor. Sí. Mira, yo creo que siempre que alguien lea es positivo. Creo que por donde vos entres a la lectura tenés que ser muy obtuso para quedarte solo en eso, y en general no ocurre. Yo lo veo yo tengo un chico de 9 años y otro de 7 a quienes les he dado historietas desde chiquitos. Siempre estuvo ese prejuicio de que te decían que si vos le dabas historietas a los chicos, después no leían literatura en serio porque se acostumbraban a los globitos. Yo pienso que es absolutamente falso, porque eso solo lo puede decir alguien que no conoce de historieta y que no sabe que cuando vos estás leyendo un cómic, vos estás leyendo esto, pero también estás leyendo esto. Y que a veces leer esto es mucho más complejo que leer esto. Sí, No sí. es un dibujo, esto es un lenguaje. Entonces, esto de paso es Pyongyang de Guy Delisle, uno de mis autores favoritos. Buenísimo, es un genio, ¿eh? Un genio. Sí, un genio total. Y aparte te hace viajar. Delisle es impresionante, pero un autor canadiense, después Sí. les pasaré las referencias. Uh-huh. Pero lo que tiene la historieta es que si vos lees, porque descubrís los personajes de Marvel, te vas a quedar con un hambre, porque las películas a mí me gustan mucho, algunas más, otras menos, pero cuando vos conocés el caudal enorme de historias que hay desde Stan Lee y Ditko para acá, en ese mundo, o que hay en el mundo de DC, y vos lo empezás a buscar y buscas a un autor y resulta que leyendo a DC encontrás a Alan Moore
y entonces te vas a buscar cosas más profundas de Moore, y de ahí te vas a los libros, y de ahí encontrás la Liga de League of Extraordinary Gentlemen, que tiene miles de referencias literarias, o From Hell, que tiene miles y empezás a buscar esas referencias literarias, y de repente te diste cuenta de que estás en un mundo de la literatura que es inacabable, y empezaste por la historieta. Claro. Yo, como te digo, yo leí siempre cómics, yo leía a García Márquez y leía Superman, y nunca sentí un choque, no lo siento hoy. Si el público entra a mi Instagram, yo lo que hago, como soy un obsesivo compulsivo, yo tengo en mis stories todos los libros que leo por año, ¿no? Y ustedes van a ver que puedo leer un libro sobre los Romanov que tiene, no sé, 1400 páginas, y a continuación leo un cómic, porque para mí es lo mismo. Para mí es adquirir conocimientos, adquirir información, adquirir aventuras, irme del mundo por un rato, y la historieta está perfectamente capacitada para contarnos prácticamente todo. Tiene un lenguaje muy rico, tiene un lenguaje muy propio, por eso para mí es un error, y algo que nunca le recomiendo a nadie, es leer adaptaciones a historieta de libros de prosa. Cada lenguaje de la literatura tiene su lugar y hay que respetarlo. Para mí es cuando te venden La Isla del Tesoro en cómic, eso no sirve. Eso no sirve porque vos, para poder trasladar a la literatura, al cómic, un libro de prosa, lo tenés que desarmar de forma tal que ya es otra cosa. Pero no lo necesitas, porque el cómic tiene una cantidad de autores maravillosos en el mundo. No hay país donde no se produzca historieta. La historieta existe desde que existe el hombre. O sea, si nosotros miramos las ruinas rupestres, son historietas, están contándote una viñeta de una historia, y tiene una riqueza de contenido que es inagotable. Yo no se me ocurre un tema en el que creo que no podría ser bien contado por un buen historietista. Y ahí se pueden asomar, por ejemplo, a la ventana teórica que de alguna manera también nos regaló con libros Will Eisner, ¿no? Que nos habla de todo el tema del lenguaje, de la conjunción entre el texto y la imagen. Ahorita se me olvida y se me escapa Scott no recuerdo ahorita el nombre, que hizo Sí. que hizo el que hizo la historieta de Sot, pero que hizo tres libros de teoría de la historieta, Scott algo. Lo vamos a... Sí, bueno, vamos no importa, ahora los pones ahí. Hablar de la historieta como lenguaje, que puede ser como el cine, como la literatura, como la música, ¿no? Y no todo tiene que ser siempre desde el campo de esa seriedad, que a mí me parece, y sigo haciendo el paralelismo con el cine, que si uno se comiera las cosas más fáciles, pensaría que el cine son solo cowboys, si lo vieras desde el siglo pasado, ¿no? O que el cine solo es Spielberg, o que el cine solo es Fast and Furious, pero hay un montón de cosas que uno puede abordar desde la historieta, y la verdad la estoy pasando increíble, Vasco. Ojalá y podamos, porque el tiempo vuela, ojalá y podamos hacer una reunión posterior para esto, pero antes de irnos, yo, como te había comprometido cuando estuvimos hablando previo a la grabación, pues hablar de algunas historietas que pudiesen funcionar como alicientes para quienes todavía tienen la duda de que puede tomarse como un medio serio con toda la expresión. Dale, ¿vos trajiste algo vos también? Yo creo que como vos sos el invitado, bueno, voy a empezar yo porque Empezá vos, dale. porque algunas de estas las mencionaste y yo también las abordaba. Yo les quiero recomendar este gran compilado de Mort Cinder, ¿no? Que aquí viene con el señor Alberto Breccia y Oesterheld, que yo tenía, fíjate, me traje de Buenos Aires uno así horizontal que era del Eternauta. Lo perdí, no quiero contar cómo fue, pero sucedió y me tuve que volver a comprar, ¿no? Pero siempre fui muy fan de esto. Y hablando de Breccia, pues todos los que sean fans, si nos escucha por aquí gente que conoce más de la historieta de Frank Miller, de Eduardo Rizzo, del alto contraste, ¿no? Van a darse cuenta que con el señor Breccia, pues fue toda una escuela que no solo influenció al Río de la Plata, sino prácticamente al mundo de la historieta en general, ¿no? Totalmente, y se lo reconocen tipos como Miller. Les recomiendo muchas cosas que escribió Breccia con Trillo, porque realmente era una yunta maravillosa. Ahora me acuerdo del Hombre Gris, pero hay muchas cosas más. Yo mostré un par, pero ahora los muestro en más detalle, pero quiero empezar por mostrarte este. Por favor. No sé si lo conoces. No. Mi circuncisión, de Raid Satuf. Raid Satuf buenísima portada, escribió, sí, está buenísimo. Raid Satuf escribió todas sus memorias. A ver, Raid Satuf es un chico nacido en Francia, pero de padres sirios,
que los padres durante la revolución siria se vuelven y él tiene que readaptarse de ser un niño occidental a ser un niño árabe. Y es muy complejo. Y entonces en este en particular, él cuenta todo cómo funciona la cuestión de la circuncisión en el mundo árabe. Él estaba convencido de que solo los judíos se circuncidaban, y el descubrir que se lo iban a tener que hacer a él y a los 8 o 9 años es una cosa muy traumática, y la cuenta con mucha gracia, pero muy bien, es absolutamente autobiográfico. Y él tiene 3 libros más, que también los tengo y son maravillosos, que se llaman El árabe del futuro 1, 2 y 3, en los que cuenta toda su vida en ese desarrollo infantil. En esa línea de la autobiografía, el cómic es muy rico para mí, sobre todo el asiático y el europeo. Vos podés encontrar enorme cantidad de libros que cuentan vidas de personas de manera muy clara y contundente, que a veces incluso la prosa se pierde, y que por eso el cómic y el cine son tan parientes, y por eso en general las películas adaptadas de cómics son mejores, porque el cómic es muy fácil de trasladar al cine y tiene un lenguaje similar. Y en la biografía pasa eso, como vos te están mostrando muchas cosas, vos no necesitas que muchas veces el texto sea una cosa muy extensa, porque el lenguaje está en el dibujo. Así es. Entonces, ese libro es hermoso. ¿Tenés algo más? Mostrame vos, quiero Sí, ver. claro que sí, quedamos con 3, ¿eh? Yo voy con una. Y Tres, 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 tres. la segunda que tengo acá, y la verdad se lo agradezco mucho a Diego, a mi amigo Diego de Buenos Aires, si está viendo este video, se lo agradezco que me lo Preacher, recomendó, qué que es bestia. Preacher, ¿no? Que es de Garth Ennis, el escritor irlandés, y de Steve Dillon, que hicieron como siempre una mancuerna infinitamente buena, excelente en todos los sentidos, tanto así que luego se pusieron a hacer los trabajos de Punisher. Pero pues para hacer como una especie de reseña para quienes no la conozcan, tiene mucho, es lo que a mí me enamora de esta historia, que tiene mucho del western norteamericano, o sea, esa cosa de la lealtad, de la virtud del hombre como especie, ¿no? Siempre en búsqueda de la mejora de las personas que le rodean, y además personajes ultra carismáticos, el humor ácido que nunca falta de Garth Ennis. Y si no ubican a Garth Ennis, pues es el autor de la ahora también popular serie de The Boys, ¿no? En la adaptación obviamente hecha para el mundo streaming, que la verdad la adaptación me pareció muy buena, y que voy a hacer una nota al pie en la historieta de The Boys. Lo único que yo a veces le recrimino un poco a Garth Ennis es que si no le jalan un poco la cuerda, a veces hay chistes que me parece como que se van un poco demasiado lejos, ¿no? Pero es una cuestión estética que yo creo que en Preacher, por haber sido ahí medido por la editora, ¿cómo es que se llamaba? De Karen Berger, creo que era la editora de Vértigo. Sí, como que en ese siento que momento ella sí. como que siento que ella le decía, bájale tantito aquí, y lo hacía más consistente, ¿no? A Garden, y si le abres el corral se te va muy lejos, ¿no? Pero sigue siendo un gran autor. Yo creo que Preacher es un gran ejemplo de lo que uno puede entender como la historieta, no de superhéroes, ni tampoco, ni es que esté mal, pero tampoco tan solemne, como que corre por el medio y te lleva a un muy buen camino con Preacher, ¿no? Esa era la maravilla que era Vértigo. Vértigo tenía una enorme cantidad de historias así, como vos Extraño estás mucho lo que hacían diciendo, en ¿no? los 90, ¿no? Yo creo que Una era lo más editorial rescatable. casi perfecta. Sí, Sí, sí. sí, era una línea de DC Comics, pero completamente independiente. Bueno, yo lo segundo que tengo para acá, como lo nombraba antes, es Pyongyang. Un viaje a Corea del Norte. Guy Delisle es un autor, como les decía, canadiense. Él es originalmente dibujante de animación, pero es un dibujante de animación por contratos libres. Entonces, él trabajaba para el Mejor Postor, su mujer trabajaba en las Naciones Unidas, y entonces tuvo una vida de permanente viaje. Vivió en Jerusalén y escribió una historieta sobre la vida en Jerusalén. Vivió en Pyongyang, escribió una historieta sobre la vida en Pyongyang, que a mí me permitió entender muchísimas cosas de Corea del Norte y fascinarme. E incluso en el episodio que hicimos en Herejes de Corea del Norte tomé muchas cosas del libro de Lisle. Tiene otro que se llama Shenzhen, sobre la ciudad china, cuando le tocó vivir ahí. En fin, él relata todas las particularidades que encuentra, es de nuevo autobiográfico, es él mismo contando las particularidades de cada uno de esos lugares, pero no es una guía de turismo, es una historia, tiene una continuidad, y lo hace muy entretenido, son líneas muy simples, él trabaja la línea clara, ahí Un se puede cronista, ¿no? ver. Sí, y es fantástico, la verdad, uno de mis autores favoritos. Lamentable, tiene
libros chiquitos que se llaman La Guía del Mal Padre, si se quieren reír mucho y si tienen hijos sobre todo y se quieren reír mucho, son extraordinarios. Cuenta los desastres que hace él como padre intentando hacer las cosas bien y son geniales. La Guía del Mal Padre de Lisle, y además todos estos libros, y aparte tiene uno que es una crónica de un secuestro que es extraordinario, sobre el secuestro en Chechenia de un trabajador de las Naciones Unidas. Sí, 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 ese está buenísimo. De hecho, lo tengo por allá enfrente, se ve en el librero. A mí me encantó esa historia, un gran autor, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, entonces voy yo antes de despedirnos porque no queremos que nos Dale. corte el tiempo. Y lo habías mencionado y yo siempre lo pongo para quienes no, vamos a decir que acaban de llegar y decir, bueno, la historieta es más que Spider-Man y Superman. Sí, pueden empezar por esto y es un bodoque bastante grande. No solamente lo digo por el tamaño, que tampoco es tan descomunal como tamaño, sino un bodoque de información. Y como bien lo decías con From Hell, uno entiende muchísimas cosas vistas desde la perspectiva de Alan Moore, que es uno de los autores, pues uno de los más respetados del mercado y que además pues un autor que también demuestra que tiene la posibilidad de navegar tanto en la historieta como en la literatura, o sea, hablando de escribir, lo cual no debería ni siquiera estar separado, pero lo decimos como para que lo entienda o lo cache aquel que todavía tiene prejuicios para la historieta, y pues tiene mucho de la historia de la Gran Bretaña, ¿no? Por lo menos de ese siglo donde hace alusión a Jack el Destripador y esa nueva forma de entender la conciencia, si queremos decir así, que está dispersa en Inglaterra y todas los círculos de poder y cómo se desarrollaba. Y gráficamente, pues tiene mucha concordancia la cuestión visual con lo que te está narrando Alan Moore, y a eso le sumas que Alan Moore siempre ha sido muy fan de que termina la historieta y siempre te da unos compilados muy fuertes de información extra, que lo hizo incluso desde Watchmen. Entonces te quedas como con un universo ultra abierto, y yo creo que From Hell por ahí es la manera en la que puede uno empezar con este autor, pero hay que ir a conciencia de que es algo grande de masticar, ¿no? No lo digo en un sentido negativo, sino para que vayan con toda la quijada dura a poder comer eso. De hecho, se vende un libro que se llama From Hell Companion, Sí, que señor. son todas las referencias para poder terminar de comprenderlo. Realmente Moore tiene muchas lecturas. Vos podés hacer una lectura lineal y después puedes empezar a buscar las referencias y te volvés loco. Es un agujero de conejo inacabable, pero es extraordinario. Es un librazo, la verdad que una gran recomendación. Y yo cierro con el que empecé, que es Peter Kampf lo sabía. Peter Kampf lo sabía, como les decía, es una ucronia. ¿Quiere decir una ucronia? Es una historia en la que te cuentan lo que hubiera pasado si algunas cosas de la historia hubiesen sido distintas. En este caso, no se dio la Segunda Guerra Mundial. Hitler es un escritor de historietas, se fue a vivir a Estados Unidos y en vez de hacer desde la guerra transmitir su mensaje racial y de odio, lo hace desde una historieta que es rescatada por una agencia de publicidad que la dirige Goebbels, que no lo conoció porque como no existió la guerra, no lo conoció, y las está utilizando para intentar poner a un presidente fascista en los Estados Unidos. Tiene mucha actualidad, yo creo que mucha más que la que Trillo se imaginaba. Trillo lo escribió en la época de Reagan, y creo que se quedó corto y adivinó lo que iba a pasar después con Donald Trump. El libro es extraordinario, es breve, pero es hermoso. Los dibujos son de Pablo de Santis, un dibujante argentino que todavía es un tipo joven, debe tener 45 años, con una obra gigantesca que también recomiendo. Pero leer Peter Kampf permite entender la profundidad de contenidos que podía llegar a tener un tipo como Trillo, para mí el mejor guionista de la historia de la historieta argentina. Pues me dejaste ahí con esa tarea porque nada más con el plot de que me platicas de lo que va a construir esta historia, yo la tengo que tener ya. Voy a ver cómo la encuentro, la voy a encontrar. Cuando la tenga, te mando una foto y digo, mira, aquí está Vasco, la Si tengo. no, te la llevo yo cuando vaya a México. Perfecto, no, pues muchas gracias. Y Vasco, pues ya casi para despedirnos, ¿dónde te pueden buscar? Que muchos probablemente ya te conocen, pero si no, de una vez que sepan dónde estás. Bueno, salvo si son la policía, me pueden buscar en Instagram como vasco.hereje, pueden buscar a Herejes el Podcast como Herejes el Podcast en todas las redes. Yo no tengo Twitter porque me parece una porquería y lo odio y no me canso de decirlo. Y en Facebook, si quieren entrar a divertirse, es el grupo de Herejes Podescuchas.
Y en YouTube o en plataformas de audio nos encuentran como Herejes el Podcast. Los domingos salen los estrenos en los que hacemos temas que estudiamos. El último domingo hicimos un episodio sobre los libros prohibidos por la Iglesia Católica y la censura católica. Y los miércoles hacemos un episodio en vivo con un entrevistado en el que repasamos noticias vinculadas a nuestros temas. Así que eso es Herejes. Si yo tomara lo que acabas de decir ahorita a cámara y se lo enviara a tu mujer cuando comenzaste con Herejes, le hubiera dicho, todo eso vas a hacer, no voy a dejar que te metas en ese lugar. No, pobrecita, si hubiese arrepentido al segundo dos. Sí. No, pero qué bueno. Es más, yo creo que a lo mejor ya siendo franco, si se lo llevo y le digo lo bien que te está yendo y le digo la satisfacción que no solo tú tienes, sino todo el equipo de Herejes, probablemente lo considere y te dice, bueno, va. Sí, creo que lo aguantaría un poquito más. Vasco, pues muchas gracias, agradezco demasiado tu tiempo porque sé que estás ocupado y ojalá nos encontremos en el futuro en una nueva reunión. Gracias a vos y cuando quieras. Para mí hablar de cómics puedo estar 3 días hablando de esto y aparte quiero escucharte a vos también, así que cuando quieras lo volvemos o nos juntamos a tomar un café virtual o hacemos otro episodio, yo disponible siempre. Queda definido y grabado en este video. Nos vamos a encontrar próximamente de nuevo, Vasco, ahí con algún tema, desarrollar lo que sea, que al final, pues bueno, la historieta, que la gente sepa que no nada más es Superman, que está bien Superman, que no nada más es Spider-Man, que está bien Spider-Man, pero hay un montón de cosas que esperemos que desde este momento, pues Vasco y yo le podamos aportar algo. Vasco, te mando un fuerte abrazo. Si vienes a México, pues ahí echas grito, como decimos. Dale, un abrazo grande. Bueno, yo soy Paco Insunza, él es Vasco de apellido Hereje, búsquenlo y esto fue Gente Común. Adiós, chao.